Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Chris, esto es Mate con Mote y hoy les voy a estar hablando sobre todas las mentiras que ha estado diciendo China referente al coronavirus y cómo el régimen chino ha estado ocultando todos los números de muertes por culpa del COVID-19. Hace pocas horas salió una investigación que asegura que el régimen chino ha ocultado más de 40.000 muertes por coronavirus en la zona de Wuhan. Hace unos pocos días más atrás salió una nota en la cual también hubo una gran investigación que hablaba de cómo 21 millones de cuentas telefónicas de China desaparecieron en solamente estos meses de pandemia. Ya sabemos que diversas personas han salido a hablar por las redes sociales, siempre avisando que tenían miedo de perder su vida y con un mensaje claro, el cual era que estaban manipulando los datos y querían de alguna manera informar al mundo. Tenemos por ejemplo a Chen Qiushi, que informaba por las redes sociales sobre toda la angustiante situación que estaba viviendo, cuando esto recién empezaba en la zona de Wuhan. Y adivinen qué, desde febrero no hay rastro de él, desapareció de la tierra. Y justamente sobre lo que él hablaba era lo que vio y lo que experimentó en los hospitales de la zona. Después tenemos al doctor chino Li Wenlang, que alertó del coronavirus tempranamente cuando esto recién empezaba, y el gobierno chino, ¿qué hizo? Censurarlo y destruirlo públicamente. Y además todo esto terminó con su fallecimiento. Aunque por eso ¿no les parece tan raro que tengamos tan pocas muertes en este país? Más aún después de saberlo de Estados Unidos, ¿cómo puede ser que este país hoy en día sea el número 1 en muertes, superando a China, que es donde se originó todo, con un estándar de vida, desgraciadamente, no es el mismo que el de Estados Unidos, con mayor conglomeración y densidad de gente en las ciudades, sin poder tomar ningún tipo de medida previa justamente por ser los primeros, y con una respuesta tardía sabida por todo el mundo por parte del gobierno? ¿Cómo puede ser que estas 21 millones de cuentas que les mencionaba antes desaparecieran de un día para otro? ¿Y no les parece también raro que China de un día para otro ha llegado a decir que no hay ni un solo caso nuevo de muertes? Por eso, cuando esto recién empezó y las posibilidades de contención eran altas, salieron todas las fuerzas del Partido Comunista a tratar de cerrarle la boca a todos los médicos que estaban hablando de este tema, haciendo que obviamente se propague aún mucho más y más rápido. Es sabido que las evidencias fueron destruidas y los hechos negados constantemente por el gobierno, que hasta ha salido después a pedir disculpas en muchos casos. Sin dudas, no sabemos cuál hubiera sido el futuro si esto no hubiera sido así, pero hay muchos expertos que aseguran que no tendríamos la pandemia actual si en China hubieran tomado las medidas como se correspondía. Incluso, para no ser injustos únicamente con China, tenemos el caso también de Irán, que acá queda totalmente demostrado cómo mentir puede influir de una manera tan negativa. Es sabido que el régimen de Irán ha mentido a su gente durante años. Entonces el gobierno, cuando empezó a informar todo esto a los iraníes y empezaron a tomar medidas en contra del virus, la gente no les creyó, justamente por estar acostumbrados a que todo lo que salía en los medios había que dudar. Y la consecuencia obviamente ha sido un país que está con muertos día tras día con números muy grandes y que además no se cree que esa sea la verdadera cifra. Por eso a un virus no le importa la política realmente, lo único que importa son los hechos y solo se le puede vencer con conocimiento científico. Por eso claramente, volviendo al tema de China, es un hecho que ha habido manipulación de datos, que obviamente es algo que este gobierno ya tiene acostumbrado a todo el mundo. Que nuevamente, para no ser injustos solamente con el gobierno chino, es algo que sabemos que pasa en muchísimos países del mundo. Pero bueno, volviendo al tema de las investigaciones recientes, hace muy pocas horas, como les comentaba, salió una investigación que afirma lo siguiente, que al parecer China ha ocultado más de 40.000 muertes en la zona de Wuhan. Este informe detallado muestra cómo, por ejemplo, en la zona se han llegado a entregar hasta 5.000 urnas en un día, el doble de la cantidad de fallecidos que admiten las autoridades. Según datos de múltiples personas que están en el lugar, dicen que los funerales no dan abasto, al punto en que no le pueden proveer a las familias a la persona fallecida para que le puedan rendir sus tributos correspondientes. Y dicen que es realmente un desfile de urnas diario, lo cual es una locura. E incluso en este informe citan a expertos que han hecho un relevamiento sobre la actividad de los crematorios, los cuales no han parado de trabajar, lo cual demuestra básicamente que esta teoría sin lugar a dudas debe ser cierta. Según el medio privado chino Caixin, que es conocido mundialmente por su periodismo de investigación, las funerarias han llegado a entregar esta última semana 500 urnas por día. Según la investigación, habría 5.000 urnas diarias en ciertos periodos en Wuhan y unas 500 diarias en otras zonas del país.
por lo cual obviamente contradice totalmente los números que ha dado oficialmente el gobierno. Por eso, si bien estos datos obviamente es imposible en este momento determinarlos con exactitud, las estimaciones que hacen estas empresas que están investigando esto es que en China habría capaz más de 40.000 muertos. Incluso esto se hizo tan popular, este dato, que en la red social Weibo, que sería como el par chino de Twitter, hay usuarios que han asegurado que las 7 funerarias que hay en Wuhan en este momento están entregando más de 3.000 urnas al día, lo cual sin lugar a dudas sería una locura. Y si seguimos en la línea de la investigación referente a estos números, tenemos otro dato también que es muy perturbador, y es que más de 21 millones de líneas telefónicas desaparecieron en China en estos meses de pandemia. ¿Cómo pueden desaparecer tantas líneas telefónicas de un día para el otro, teniendo en cuenta que, primero, es un mercado que crece exponencialmente el chino? Es un país que está muy tecnologizado y que prácticamente todas las operaciones las tienen que hacer con su celular. Incluso hasta sus seguros sociales están ligados a una cuenta que necesitan un celular para poder hacer uso de ella. Y ya hemos visto en todo el mundo la cantidad de gente que está hablando en las redes sociales todo el tiempo sobre este tema. Por eso, ¿cómo puede ser que desaparezca esta cantidad masiva de líneas telefónicas de un día para el otro? Incluso, ojo, según datos oficiales del Ministerio de Industria y Tecnología de la Información en China, se puede ver cómo, según estos datos oficiales, los cuales son públicos, si comparamos el año pasado contra esta fecha, habían aumentado la cantidad de líneas telefónicas, lo cual en realidad es lo lógico en una era tecnológica como esta. No que bajen, y menos tan drásticamente. Pero por más que por alguna razón misteriosa estos números no fueran referente a eso, si hablamos de una posible cantidad gigantesca de muertes, sino que fuera por otras razones, pensemos en que solamente con que el 10% o el 5% estaríamos hablando de 1 o 2 millones de muertes. Obviamente estos datos sí hay que tocarlos un poco más con cuidado, esto es sin un fundamento real de correlación entre ambas cosas, solamente es algo que es extremadamente llamativo. Y una tercera prueba que están tomando investigadores para determinar que en realidad se está claramente mintiendo en este país referente a los números, es que un reciente estudio de la Universidad de Toronto muestra cómo la popular aplicación de mensajería china WeChat y la de retransmisión en directo EE empezaron a censurar palabras o expresiones relacionadas con la epidemia, el virus o todo lo que tenga que ver con el gobierno entre el inicio hasta hoy en día. Además, el 1 de marzo entró en vigor una legislación en China para regular todo el ciberespacio que convirtió la difusión de rumores en delito. Es verdad que en otros países también han aparecido este tipo de medidas, por ejemplo cuando comenzó todo esto de las mentiras que se esparcieron en Facebook, pero en el caso de China es mucho más extremo, ya que solamente basta que una frase, una palabra, una expresión se aleje de lo que se considera como verdad según lo enunciado por el régimen para que ya sea un delito.